Hola, mi nombre es Jairo Saldivia y a continuación voy a compartirles mi experiencia usando el chat GPT bajo el curso Hibridez y Evaluación de la Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales de la AUSA. La herramienta elegida fue un cuestionario abierto en este caso que es parte de este trabajo práctico. ¿Sí? El trabajo práctico es sobre el paisaje de los números, se llama, y de los primos perfectos y amigos. Lo interesante de este trabajo práctico es que se le da un texto a los estudiantes y en base a ese texto se hacen las preguntas. O sea, primero deberían leer el texto y ahí van contestando la pregunta. La primera pregunta eh, es muy abierta, digamos, que se enumera todas las palabras matemáticas que encuentras en este texto. ¿Sí? Entonces ahí en la interpretación del estudiante se reconoce o no reconoce en el contexto en que están las palabras, en este caso de matemática. Después, ¿cuáles de las palabras siguientes no son sinónimo de factor? Explicar un método para hallar todos los factores de un número. Son preguntas bastante abiertas, no hay verdadero y falso. En la pregunta 4 en el texto se incluye un ejemplo de descomposición de un número de factores primos, transcríbelo y describe un método para hallar dicha descomposición de un número cualquiera. ¿Cuál es tu idea de número primo? Ahí está bastante completo y hasta la pregunta 11 le haríamos. Siguen mucho más actividades de trabajo práctico, pero hasta la pregunta 11 es que le haría al chat GPT, que en este caso la actividad 11, la pregunta número 11 le pide que le ponga un título a este texto. Entonces también quiero ver, digamos, en base al contenido del texto, qué es lo que el chat GPT en este caso me devuelve. Bueno, en mi caso ya conocía ChatGPT y lo usaba bastante para ver cómo era, digamos, porque me surgió la curiosidad y para ver cuáles eran los conocimientos que tenía, si eran conocimientos buenos o conocimientos malos, por decirlo de alguna forma. Si podía filtrar bien las fuentes y demás. Entonces, bueno, ya tengo un conocimiento, entonces, bueno, voy a iniciar la conversación con ChatGPT en este caso. Entonces acá yo le pregunto, ¿qué eres? Para los que no sepan, digamos, ¿qué es ChatGPT? Y me dices, es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. ¿Sí? Estoy diseñado para responder preguntas, entablar conversaciones y brindar información sobre una amplia gama de temas. ¿Hay algo específico en que estoy interesado en que pueda ayudarte? Y acá yo le voy a comentar la situación. ¿Sí? Mm. Entonces acá le comento para qué las actividades que le voy a dar. Por supuesto, estoy aquí para ayudarte. Por favor, dime cuáles son las preguntas que tiene y esto es lo posible. Entonces le voy a preguntar si sabes de matemáticas. ¿Sabes matemática? Y acá lo primero que me encuentro es si tengo conocimiento de matemáticas. Él habla en plural, así que por ahí tiene más fuentes quizás españolas, por decirlo de alguna forma. Entonces lo que le voy a preguntar, ¿por qué habla, dice matemáticas en plural? Si la ciencia es una, es singular. Aunque la disciplina de matemáticas es unificada, se diversas ramas. Bueno, acá está la confusión porque dice que la matemática se divide en ramas, pero que tenga diferentes ramas no se quiere decir que sean muchas. Es bastante. Al referirse a matemáticas en plural, soluciona diversidad de temas. Bueno, pero física lo dices en plural igual, en plural, físicas. Claro, bueno, en este caso, bueno, ahí.
Ya encontramos un primer problema de cómo dice el nombre de matemática, bueno, pero esto no tiene que ver mucho eh, con la actividad, pero bueno, vamos a ir ahora con el cuestionario. Entonces, la primera actividad de trabajo práctico es darle un texto de Asimov a los estudiantes y con ese texto van a contestar algunas preguntas. Entonces, directamente le copio el texto. Sí. El fragmento que compartiste es un extracto del libro, ¿sí? El reinado, ¿sí? Entonces dice que lo conoce en este caso. Está bueno. Está bueno que conozca el texto. La primera pregunta es la siguiente. Dice, enumera todas las palabras matemáticas que encuentres en este texto. Sí. Entonces, en este caso, me parece números primos, factores, número compuesto, número eficiente, número abundante, números perfectos y números amigos. En este caso está muy bueno porque yo lo estuve simulando este cuestionario, un par de preguntas nomás, pero aprendido de sus errores. Porque yo tengo en este caso la última conversación que tuve hace unos días, eh, donde le compartía este texto y le preguntaba, ¿tá? Y fíjese que acá me había puesto griegos, ¿sí? Griegos, y en este caso, griegos ya no lo pone como opción correcta, ¿sí? Entonces, bueno, me puedo fijar en este caso que otras palabras acá sumaban, matemático, entonces le puedo preguntar por qué ahora no las puso. Sumaban, matemático. Sí, bueno, en este caso, digamos, habla un poco de lo que sería la etimología de la palabra, pero esta es correcta, digamos, es aceptable. Pero bueno, ya empiezan estas cosas como que en este caso es matemático, no lo considera como palabra matemática. Y bueno, de, de la pregunta abierta anteriormente, ahora vamos con una pregunta con múltiple choice. ¿Sí? Entonces le pregunto, ¿cuál de las siguientes palabras no es un sinónimo de factor? A, múltiplo, B, dividendo y C, divisor y cociente. A ver que si me responde bien en este caso. El dividendo es ¿no? Y el cociente también, bueno, otra vez. Bueno, en este caso es correcto porque el cociente sería factor si el resto es cero. Si no, no sería factor. Está bien contestada la siguiente pregunta. La pregunta 3 es que explique un método para hallar todos los factores de un número. Vamos a ver qué método en este caso me da. Para hallar todos los factores de un número puedes seguir el siguiente método. Comienza el número que deseas encontrar los factores, realiza una lista vacía donde irás agregando los factores a medida que los encuentres, itera desde uno hasta la mitad del número que está analizando redondeando hacia abajo. Por ejemplo, si está analizando el número 36, iterando del 1 hasta 18. Está bien en este caso porque si tenemos un número, a lo sumo su divisor va a ser hasta la mitad. Por ejemplo, si un número n eh, se puede dividir en factores, a lo sumo le calculamos la raíz a n y nos fijamos con ese. ¿Por qué? Porque después se lo van a repetir. Por ejemplo, los divisores de 16 es hasta 8 que la mitad, pero es 8 por 2 es 16. Si seguimos con 9 y 10 nos van a repetir, eh, no van a estar porque ya el mínimo número primo es el 2. Entonces por eso pasa. Pero está bien el método que utilizó. Ahora vamos con una pregunta en este caso de comprensión. Dice, en el texto se incluye un ejemplo de descomposición de un número de factores primos.
que no, transcríbelo y describe un método para hallar dicha descomposición de un número cualquiera. Entonces primero le pido transcribir qué método se utilizó. Vamos a ver qué me responde. Bueno, en este caso me dice, lamentablemente en el texto que promocionaste no se incluye un ejemplo de descomposición de un número de factores primos. Bueno, en este caso eh, no está explícitamente, pero sí habla de los factores primos y del método que se utilizó, digamos, para la creación. Eh, pero digamos que es una respuesta válida la que da porque el método de por sí no está explícito. La siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu idea de número primo? ¿Coincide con la definición que da el autor de este texto? ¿Por qué se le llama así? Y ahí dice, mi idea de número primo coincide con la definición generalmente aceptada y también con la definición dada por el autor del texto. Un número primo es aquel número natural mayor que uno que solo tiene dos divisores positivos, el mismo y el número uno. Esto significa que no es posible, no es divisible de manera exacta por ningún otro, aparte de esos dos. El autor de este texto menciona en números primos son aquellos, bueno, es bastante interesante y es correcta lo que da. Siguiente pregunta, pregunta 6. En el texto se menciona un matemático de Grecia clásica. ¿De quién se trata? ¿Qué importante descubrimiento hizo acerca de los números primos? Bueno, acá sí habla de Euclides y básicamente teorema fundamental de la aritmética. Que todo número entero mayor que uno puede descomponerse de manera única. Sí, esta es la respuesta, sí, está perfecta. Ahora vamos a ver qué tal le va con los resúmenes. Dice, resuma en 5 líneas lo que sepas acerca de los matemáticos griegos y sus descubrimientos matemáticos. Puedes buscar información en la biblioteca y citar al menos dos personajes de esta época que trataron problemas relacionados con la aritmética. Contrasta tu respuesta con la del otro compañero de clase. Bueno, esto lo voy a sacar porque no está. No hay compañero de clase. A ver si- 1, 2, 3, 4, 5 y vemos que se pasó un poco. Aunque no sé qué llama 5 líneas. En este caso, si es como estoy viendo yo, serían 8 líneas. Dice, los griegos antiguos realizaron numerosos descubrimientos y contribuciones significativas en el campo de las matemáticas. Otra vez matemáticas, en plural. Dos de los matemáticos más destacados de esta época fueron Pitágoras y Euclides. Perfecto. Pitágoras fundó una escuela matemática y se le atribuye el teorema de Pitágoras. Euclides escribió Elementos, una obra que sentó las bases de la geometría y contiene el teorema fundamental de la aritmética. Los griegos también trabajaron. Bueno, está perfecto. Lo único que me quedó la duda si esto consideran las 5 líneas. Eran. No te pasaste de las 5. No te pasaste de las 5 líneas. Mil disculpas por haber excedido las líneas. Sí, o sea, otra vez se pasó de las 5 líneas, pero bueno. Pregunta 8 referida al texto también, es que dé la definición de número deficiente, abundante, perfecto y números amigos. Eficiente, número eficiente, es un número natural, cuya suma de sus factores propios, excluyendo propios. Sí, sí, perfecto. Pregunta 9. En este texto contiene básicamente dos tipos de información. Por un lado, explicaciones de conceptos matemáticos y por otro lado, descripciones de un número de hechos históricos. Señala qué tipo de información predomina en cada párrafo. Vamos a ver cómo hacer la interpretación del texto, ¿sí? La idea es que los alumnos analicen párrafo por párrafo y vayan diciendo cuál es. Explicación, hecho histórico, explicaciones. Bien, perfecto. Muy bueno su aporte. Bueno, ahora una pregunta más de literatura, sí, de lengua y literatura, pero bueno, habla de los tiempos verbales para ver si lo puede relacionar con que son hechos históricos, ¿no? Con el pasado. Tiempo presente y pasado, 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 sí. Está perfecto, es lo que dice. En los verbos pasados siempre hay que hablar de hecho histórico, cuando se habla del presente, por ahí habla de las explicaciones matemáticas. La última pregunta, que por ahí no es tan pregunta, que es que le dé él un nombre
al texto, digamos, que le ponga un título al texto. Entonces veamos, o sea, para él, digamos, cuál es la información más importante del texto. Explorando los números primos, historia y conceptos matemáticos. Eh, bueno, está bastante bien, es aceptable. Bueno, y hasta acá finaliza el video, espero no haberlo hecho tan largo y muchas gracias por llegar hasta el final.